Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí poderles ayudar a través de este medio. En esta oportunidad trabajaré un problema sobre la segunda ley de Newton. El problema dice así: un bloque de 4.8 kilogramos que está sobre un plano inclinado a 39 grados recibe la acción de una fuerza horizontal de 46 newton, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.33. Encontrar, literal A, la aceleración del bloque, literal B, con la fuerza horizontal aplicada todavía y con una velocidad inicial de 4.3 metros sobre segundo, encontrar la distancia que subirá el bloque por el plano. Y literal C, ¿qué le sucede al bloque cuando llega a la parte más alta? Lo primero que hay que hacer pues es un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos los ejes coordenados. Aquí ubicamos al bloque. El bloque tiene un peso que es igual a masa por gravedad. Como la masa dice que es igual a 4.8 kilogramos por la aceleración de la gravedad que vale 9.8, nos resulta que el peso es igual a 47.04 newton. Este ángulo que aparece acá se repite entre el eje Y y el vector peso. Aquí tenemos la fuerza normal, que siempre es vertical a la superficie sobre la cual está apoyado el cuerpo. Ahí tenemos simulados los ejes. El problema nos dice que la fuerza es horizontal e igual a 46 newton. La ubicamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Como la fuerza es horizontal y la línea de tierra también es horizontal y ambas rectas son cortadas por el eje de las X, el teorema nos dice que si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos internos alternos serán respectivamente iguales. Así tenemos que este ángulo de 39 grados se repite en esta posición. Al prolongar la fuerza F, observamos que este ángulo de 39 grados se repite en esta posición, ubicándolo en nuestro diagrama de cuerpo libre en este lugar. Como hay deslizamiento, la fuerza de fricción que actúa es la fuerza de fricción cinética, la cual pues se opone al deslizamiento. Descomponiendo las fuerzas que no caen en los ejes, aquí tenemos la componente del peso en X, aquí tenemos la componente del peso en Y, proyectando la fuerza sobre el eje de las X, ahí tenemos la componente de la fuerza en X, aquí la componente de la fuerza en Y. Aquí observamos que en este triángulo rectángulo que tenemos acá, esta componente FY se repite en esta posición, ya que lados opuestos en un paralelogramo son respectivamente iguales. Aquí tenemos que la componente del peso en X se repite en esta posición por el mismo principio. Lados opuestos en un paralelogramo son respectivamente iguales. Encontrando el literal A, el cual nos dice que encontremos la aceleración del bloque. Para poder encontrar la aceleración que experimenta el bloque, necesitamos aplicar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre el eje, en este caso de las X, será igual a masa por aceleración. Pero se necesita conocer cuánto vale la componente Fx, cuánto vale la fuerza de fricción y cuánto vale la componente del peso en X para poder encontrar
dicha aceleración. Encontrando la componente del peso sobre el eje de las X. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual el ángulo de 90 queda en esta posición, siendo la hipotenusa el peso. Así tenemos que la función trigonométrica aplicada a este ángulo conocido que relaciona el lado opuesto y la hipotenusa es la función seno. Así tenemos que seno de 39 grados será igual a lado opuesto, que es peso en X, sobre la hipotenusa, que vale 47.04. Esta cantidad se encuentra dividiendo al pasarla a multiplicar y efectuar la operación. Nos queda que 29.6 newtons será igual a la componente del peso sobre el eje de las X. Encontrando la componente del peso sobre el eje de las Y, aquí observamos que en este triángulo rectángulo que tenemos acá, peso en Y es adyacente al ángulo de 39 grados. Por lo tanto, la función trigonométrica que relaciona el adyacente entre la hipotenusa es la función coseno. Así tenemos que coseno de 39 será igual a la componente del peso sobre el eje de la Y sobre 47.04 newton, que corresponde al valor de la hipotenusa, que en este caso es el peso. Este 47.04 newton que se encuentra dividiendo lo pasamos a multiplicar y operamos, nos queda que 36.56 newton es igual a la componente del peso sobre el eje de las Y. Encontrando el valor de las componentes de la fuerza F aplicada. Aquí observamos que se nos ha formado un triángulo rectángulo, ya que Fx y Fy son las componentes rectangulares del vector fuerza. Aquí observamos que Fy se encuentra enfrente del ángulo, por lo tanto es opuesto y opuesto entre la hipotenusa, esa función es el seno. Así tenemos que seno de 39 grados será igual a Fy sobre la hipotenusa, que vale 46 newton. Estos 46 newtons se encuentran dividiendo, los pasamos a multiplicar y operamos, nos queda que 28.95 newtons será igual al valor de la componente de la fuerza sobre el eje de la Y. La componente Fx es adyacente al ángulo y la función trigonométrica que relaciona el lado adyacente entre la hipotenusa es la función coseno. Así tenemos que coseno de 39 grados será igual a adyacente, que es Fx, sobre 46 newton, que corresponde a la hipotenusa. Estos 46 newton que se encuentran dividiendo los pasamos a multiplicar y operamos, nos queda que 35.75 newton será igual al valor de la componente de la fuerza sobre el eje de las X. Aquí observamos que el cuerpo no se mueve sobre el eje de las Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las Y será igual a 0. Así tenemos que peso en Y positivo más fuerza en Y positiva menos la fuerza normal, eso es igual a 0, ya que no hay más fuerzas que caigan sobre este eje. Sustituyendo, nos queda que el peso en Y, que tiene un valor de 36.56 newton, más fuerza en Y, que tiene un valor de 28.95 newton, será igual a la fuerza normal. Es decir, esta fuerza normal que se encontraba restando la pasamos a este lado a sumar. Reduciendo, nos queda que 65.9 newton es igual a la fuerza normal. Aquí observamos que el bloque sí presenta movimiento sobre el eje de las X, por lo tanto la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X será igual a masa por aceleración.
Newton nos dice en su segunda ley que si la sumatoria de fuerzas que experimenta el cuerpo es diferente de cero, entonces el cuerpo experimentará una aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que actúan en este caso sobre el eje de las X será igual a masa por aceleración. Así tenemos que sobre el eje de las X actúa la componente de la fuerza sobre el eje de las X, positiva porque apunta en sentido positivo de las X, menos la componente del peso sobre el eje de las X, negativa pues porque apunta en sentido negativo de las X, menos la fuerza de fricción cinética, ya que el cuerpo se está deslizando hacia arriba y la fuerza de fricción se opone al deslizamiento. Eso será igual a la masa del bloque multiplicada por la aceleración. Sustituyendo nos queda que el valor de la componente de la fuerza en X, que vale 35.75 newton, menos la componente del peso sobre el eje de las X, que vale 29.6 newton, menos la fuerza de fricción cinética, eso será igual a la masa, que vale 4.8 kilogramos, multiplicada por la aceleración. Aquí tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Reduciendo nos queda que 35.75 newton menos 29.6 newton nos dio 6.15 newton. Reduciendo y sustituyendo el valor del coeficiente de fricción cinética y el valor de la normal, nos queda que 6.15 newton menos 0.33 por 65.9 newton será igual a 4.8 kilogramos por la aceleración. Operando, reduciendo, nos queda que menos 15.6 newton será igual a 4.8 kilogramos por la aceleración. Pasando estos 4.8 kilogramos que se encuentran multiplicando a la aceleración a dividir a este lado de la igualdad, nos queda que menos 15.6 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es el equivalente a newton, sobre 4.8 kilogramos será igual a la aceleración. Simplificando los kilogramos, nos queda que la aceleración será igual a menos 3.25 metros sobre segundo cuadrado. El signo menos nos indica que la aceleración va en sentido contrario al deslizamiento. Veamos el literal B. En el literal B nos está pidiendo hasta dónde llegará el bloque manteniendo esta aceleración en sentido contrario al desplazamiento y con esta velocidad inicial de 4.3 metros sobre segundos. La fórmula que nos permitirá encontrar el desplazamiento que logra es esta, que describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como nos está pidiendo cuánto es lo que se desplaza, vamos a tener que cuando el bloque se detenga, su velocidad vale 0. Aquí tenemos que la velocidad inicial dice que vale 4.3 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, más 2 multiplicado por menos 3.25 metros sobre segundo cuadrado, por el desplazamiento que es nuestra incógnita, menos 0, que corresponde al desplazamiento inicial, que asumimos 0 en la posición en la cual se comienza a observar. Operando, reduciendo y despejando, nos queda que menos 18.49 metros sobre segundo cuadrado por metro, descomponiendo el metro cuadrado en su equivalente metro por metro, y pasando el menos 6.5 metros sobre segundo cuadrado que se encuentra multiplicando al desplazamiento,
lo pasamos a dividir a este lado de la igualdad, nos queda que menos 18.49 metros sobre segundo cuadrado por metro sobre menos 6.5 metros sobre segundo cuadrado será igual al desplazamiento pedido en el literal B. Operando y simplificando, nos queda que 2.84 metros será igual a la distancia que subirá el bloque hasta que se detiene. Cuando el bloque se detiene, la fuerza F siempre está actuando, es decir, la componente de la fuerza en X siempre apunta hacia arriba. Y las fuerzas que equilibran a la componente de la fuerza en X será la fuerza de fricción estática y la componente del peso sobre el eje de las X. De tal manera que la resultante será igual a 0, quedando el enunciado de la respuesta de la siguiente manera. El bloque queda en reposo, esto debido a que la fuerza de fricción estática junto con la componente del peso en X equilibran la componente Fx de la fuerza F, quedando la componente de la fuerza en X menos la fuerza de fricción estática menos la componente del peso sobre el eje de las X, eso será igual a 0. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.